¿Qué tanto tu hogar puede enfermarte o sanarte? ¿Cuál es la energía que está a disposición y cómo podemos modificarla para que te sientas mucho mejor y que quieras vivir en el lugar en el que estás? Acá tenemos a Carmen Berlanga, ella es especialista en Feng Shui y nos va a enseñar. Le vamos a preguntar de todo y nos va a enseñar cómo podemos mirar a nuestro hogar con amor y cómo podemos desarrollar la energía para que esté más al alcance nuestro. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Marcela, muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Gracias, gracias por tu tiempo, Carmen. Como siempre es un placer tenernos, compartirnos y qué lindo que es poder tenerte para hacer todas estas preguntas. Hay tantas preguntas que la comunidad quiere responder, que todos tenemos, ¿no es cierto?, con nuestro hogar. Bueno, ¿qué tanto es cierto de la energía de nuestro hogar? ¿Nuestra casa puede enfermarnos, puede sanarnos? ¿Cómo nos ponemos nosotros dentro de ese espacio-tiempo? Claro, hay que empezar sabiendo que nuestra casa es una proyección de nuestra energía, entonces es un círculo que trabaja desde dentro a fuera y desde fuera a dentro. Realmente es una herramienta que nos está diciendo en qué frecuencia o vibración estamos. Entonces nos puede ayudar realmente a analizar muy bien cómo nos sentimos en el día a día, cambiarlo, usarlo en nuestro beneficio y todo eso pues nos ayuda un montón a avanzar, a mejorar nuestra salud, nuestras relaciones, el trabajo, todos los aspectos de nuestra vida. O sea, que lo primero que tenemos que hacer para poder avanzar es un testeo de cómo está nuestro hogar, ¿no es cierto? Eso ¿Deberíamos es. empezar por ahí? Sí, eso es, como con ojos de realmente objetivos, que ahí está lo difícil, también es práctica. Ok, por supuesto que vos tenés tus espacios para poder aprender todas estas técnicas, después nos vas a contar todo cómo podemos hacer. Pero ahora, rápidamente, si yo no entiendo nada de Feng Shui y vos tenés que darme una guía, ¿cómo empezaría a testear mi hogar? ¿Por dónde tendría que empezar? Vale, normalmente siempre se necesita el plano, porque ahí es donde se Ujú. puede analizar realmente profundamente y de forma objetiva y profunda, ¿no? Profesional. Igualmente en las fotografías o en directo mucho mejor, ¿no? Porque se nota la energía de un espacio. Porque en nuestra propia vivienda nos va a costar más que si es un espacio en el que, o un entorno en el que acabamos de llegar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo nos sentimos. Si tú ves que tu vida está estancada, que te sientes estresado, que hay algo que no fluye, que no te apetece estar en casa, o que a lo mejor tienes acumulación, que los espacios ya no te representan, que no tienes ventilación, que la iluminación no te mantiene con una sensación cálida en ese espacio, o sea, son muchos factores, pero realmente empieza como un malestar en general, o quizá haya tensión en la comunicación, te cuesta dormir, cualquier problema, digamos, o tensión que haya en ese espacio que se esté ahora mismo reflejando en tu vida, ahí hay una señal clarísima. O sea que nosotros podemos primero testearla, digamos, de cómo nos sentimos en el hogar y después podemos hacer cambios dentro del hogar. Yo quiero contarte algo que la comunidad viene preguntando también, ¿no? Porque esto de hacer el testeo de cómo me siento, hay espacios en el hogar donde por ahí sentimos que nuestra energía se va consumiendo, sobre todo si pasamos muchas horas en el mismo, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo que pregunta es, pero yo necesito dinero como para remodelar, tengo que hacer un cambio muy grande. Digo, ¿realmente es así o con pequeños movimientos ya podemos darle, bueno, una energía que pasa de estancada a estar fluida? Sí, muy importante esta pregunta, porque hay personas que lo que tú dices piensan que hay que hacer reforma o que el Feng Shui solo lo puede aplicar gente que tenga dinero. No, ni mucho menos. Con lo que ya tienes, sin hacer ningún tipo de inversión, puedes hacer muchas cosas. Porque simplemente con que redistribuyas todo, o cambies una bombilla, ¿no? O un par de bombillas, que coloques realmente el mobiliario como tiene que ir. Lo típico de la cama, ¿no? Que pasamos muchas horas en la cama, a veces no está colocado donde podría estar, siempre hay algunas opciones, ¿no? Dentro de el espacio que tenemos, pues más desfavorables, menos desfavorables, y en base a eso ya elegimos la menos desfavorable o la más favorable. Siempre nos quedamos con la mejor, en medida de las distancias que tenga ese espacio. Pues igual que con el dormitorio, con todo. Cada espacio tiene su función que vamos a realizar ahí y la energía hay que saber cómo se mueve en base para alcanzar nuestro beneficio, claro, y de las personas que lo vayan a frecuentar. Ok, perfecto. Y hay elementos, me imagino también, que podríamos potenciar la energía y hay otros elementos que
tendríamos que ir cambiándolos de lugar o de haciéndolos desaparecer, me imagino también, ¿no? Claro, realmente ahí primero hay que hacer el primer análisis, como tú me has dicho antes, de, vale, ahora ya sé que algo pasa en mi casa, no sé muy bien el qué, ¿ahora qué hago? Vale, tienes que preguntarte con todos los objetos que tengas, al menos con los más visibles o destacables, ¿qué te transmiten? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que te transmiten. También si realmente representan la persona que tú eres ahora mismo, si van con esa sintonía o esa nueva realidad que tú quieres alcanzar. Porque si no te gusta, si no te hacen sentir bien y no van con lo que tú quieres alcanzar o con esa nueva personalidad o nuevo ser que estás queriendo emanar, por así decirlo, energéticamente, pues ese objeto o bien tienes que donarlo, venderlo, arreglarlo, cambiarlo de sitio a lo mejor, pero a veces las personas, como no saben qué hacer, lo acumulan y todo eso es energía que se estanca. Entonces, estas preguntas a veces ayudan a decidir qué hacemos con ello. ¿Sabés qué se me vino a la mente cuando vos estabas hablando? Que muchas veces nosotros atravesamos cambios de la identidad, incluso grietas de la identidad. A lo largo de la vida, o sea, es probable que estés pasando cambios, cambios de trabajo, cambios de pareja, o los hijos van creciendo, o mismo internamente, las preguntas que antes nos hacíamos, ahora las cambiamos, la forma de pensar, de sentir van cambiando, entonces en nosotros mismos hay un cambio de identidad. Tal vez en esto que vos estás diciendo, ¿no? De tomar un objeto y ver si me representa, tal vez es una versión mía anterior a una identidad donde ya no me representa ahora, tal vez me representaba antes. Y esto de apegarnos a una identidad que ya ha caducado o que hay que actualizar, bueno, el hogar imagino que va a estar mostrándonos cuál es nuestra vieja identidad. O sea que en realidad es una terapia psicológica, emocional lo que estamos Sí, haciendo con nuestro sí, espacio. es que ¡Qué efectivamente. interesante! Es que es un ancla, es que me ha venido muy Claro. bien esto que has dicho, porque realmente nuestros espacios o pueden ayudarnos a llegar a ese nivel que queremos, a ese estilo de vida soñado y ser quien queremos ser y que siempre hemos sido, o al contrario, nos están anclando a las versiones antiguas que éramos y por eso sentimos esa incomodidad, porque realmente nuestro cuerpo nos pide mover ese espacio, transformarlo, igual que nosotros estamos evolucionando, y hay personas que no quieren, porque es un poco incómodo. Entonces, el empezar a hacer esos cambios lo frenan y se sienten mal, empiezan a tener pues esa ansiedad, ese estancamiento, como que las cosas no fluyen, no saben qué hacer con su vida, hacia dónde tirar. Y es por eso, porque están frenando ese ciclo de interior a exterior y de exterior a interior. Y no lo adaptan o no lo transforman. Eso es. Claro, qué importante. Y se me viene la palabra resistencia también a ese cambio, digo, ¿no? En tu capacidad y en tu experiencia, ¿cuánta gente hace resistencia al primer testeo? Primero, a ver cómo está el hogar, cómo me siento, después a poder limpiar los espacios para poder darle, digamos, una dinámica diferente. Pero en tu experiencia, ¿qué tan importante es esa resistencia? Claro, porque Pasarla, ya lo, atravesarla. uy, es muy incómodo porque claro, el cambio de personalidad y de frecuencia y de nueva identidad al final es una muerte del ego para renacer en otra identidad. Entonces, cuando pasas por ese proceso, lo sabes, lo sientes y ahora que hay tanta información también en las redes, pues también ayuda, ¿no? Pero el transformar nuestros espacios para reforzar ese cambio de identidad lo hace mucho más fluido y nos hace entender todo el proceso. Entonces, cuando nosotros cambiamos, de forma natural debería cambiar nuestro espacio más cercano, que es nuestra vivienda, ya sea porque hagamos pequeñas adaptaciones, porque nos vayamos a mudar, porque sintamos que tenemos que ir a otra vivienda. Pueden ser muchos factores, pero se van a ir dando poco a poco. Entonces, si tú eso lo resistes, pues es lo que decíamos, no vas a Ujú. cambiar y te vas a sentir muy mal, muy, más incómodo todavía. Entonces, al final se trata de que elijas qué incomodidad quieres, si la de evolucionar o la de mantenerte siempre con esa misma frecuencia que te está pidiendo ese cambio. Entonces, los espacios también nos hablan de eso, porque si nos resistimos, hay personas que yo les ayudo, les digo, vale, este es el análisis, tienes que hacer este paso, y se lo pongo muy sencillo para que empiecen paso a paso. Hay personas que lo tienen como con una energía muy fluida y en el mismo día ya cambian muchas cosas, y otras que no, que se resisten, se nota que tienen mucha resistencia y aunque tú les des los pasos, no quieren. Es como que el ego les mantiene en su zona de confort y aunque estén muy mal, pero muy mal, o sea, con aspectos de la salud, bueno, en todas las áreas, porque al final se extiende a todas las áreas, no lo hacen. Entonces, claro, es una herramienta. Lo bonito de esto es dejarte guiar por un profesional que ya haya recorrido ese camino
y que te ayude a mejorar tu vida a través de tus espacios. Hay que confiar. En algún momento tienes que confiar y dar el primer paso, que es el que más cuesta. Y dejarnos ayudar y poder apoyarnos también en esa persona que elegiste para que te ayude a mover la energía de tu hogar. En los encuentros de biodecodificación que tenemos con, bueno, con los consultantes, siempre hablamos de la importancia de ver el recorrido energético que hace en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos una energía toroidal. Tenemos los pies sobre la tierra, absorbemos la energía telúrica, la atravesamos a través de nuestro cuerpo, sale desde nuestra coronilla y tomamos, entregamos y tomamos energía del ambiente. Entonces, la importancia de entender que el movimiento del hogar va a ser un proceso también interno, pero es espejado, digamos, ¿no? Tanto interno como externo. Vos podés tal vez no atravesar todavía un proceso interno, pero ocuparte un poco de tu hogar y eso va a hacer que te empieces a sentir mejor. Siempre digo lo mismo, las cosas son un proceso y como son un proceso, se procesan, se atraviesan. No va de la noche a la mañana, digo, uno no puede hacer cambios internos, pero sí dándose permisos. Bueno, ¿qué pasa si muevo esto? Entiendo que voy a tener la resistencia porque estoy acostumbrada a tenerlo acá, pero bueno, esto darnos el permiso, ¿no? De hacer pequeños cambios. Y después, bueno, atravesar otros procesos que tal vez tengo ganas de cambiar y no estoy pudiendo por el momento, pero ya va a llegar también el salto a poder cambiar. Sí, qué importante eso. Poco a poco. Siempre hay Poco que a confiar en el poco. proceso y todo llega en el momento adecuado. Sí. Bueno, vamos a empezar por lo simple, porque la gente quiere saber los elementos, Carmen. Viste que este es el chusmerío, digamos, del Feng Shui, porque en realidad es mucho más profundo, ¿no es cierto? O sea, el estudio es mucho más profundo. Pero bueno, para no profundizar y que eso lo puedan hacer cuando tomen contacto con vos de manera personalizada o con digamos, con tus guías, ¿cómo podemos testear un ambiente, no solamente de sentir si estoy cómoda o no? O sea, ¿qué elementos debería mirar lo primero que debería mirar? Se me ocurre plantas y espejos. ¿Qué otras cosas? Porque A yo ver, miraría eso. sí, pero realmente antes hay otro paso más importante que Dale, normalmente la perfecto. gente no tiene en cuenta, ¿no? Porque el Feng Shui va obviamente de energía, pero esa energía para que llegue a nuestra vivienda tiene que venir de fuera primero. Entonces hay que analizar el entorno. ¿Qué tenemos Ok, fuera de nuestra vivienda primero? ok, es mucho más expansiva Claro, claro, ok, la red, bien. claro. Entonces, miramos qué hay afuera. Sí, entonces, claro, yo al final, como la parte también que tengo racional cuadriculada de arquitecta, ahí se va, ¿no? Al tema del urbanismo, todo esto, depende de dónde estés, claro, si hay un entorno más natural que va a influir positivamente o en medio de la ciudad, ahí habrá otros Ujú. factores. Entonces, en base a eso, podremos utilizar unas herramientas u otras dentro de la vivienda para protegernos de esas radiaciones o esa energía más positiva que nos interesa que entre a casa o nos interesa bloquear si estamos en la ciudad ciertas cosas. Entonces hay que analizar Abs- primero el entorno, si hay Sachi, que se dice en Feng Shui, que son flechas envenenadas o energía negativa, y pueden ser ujú. muchos factores, pues desde tráfico, ruidos, elementos de edificios que se proyectan a tu vivienda, si hay vegetación, si hay edificios, digamos, con tensión energética cercanos. Entonces todo eso va a entrar en tu vivienda y es lo primero que se analiza. Lo primero, entonces, es el ingreso lo repasamos. Lo primero es el ingreso de la energía al hogar, o sea, desde el exterior al interior, una vez que pasa la puerta, ¿y ahora qué hacemos? Ya está, ya Claro. pasamos la puerta, ¿y ahora cómo seguimos? Ahora hay que ver cómo hacemos ese filtro del exterior al interior por la puerta y por las ventanas. Importante, que la Ah, gente se queda solo con claro. la entrada, pero hay que ver también puertas al exterior, ya sea balcón, terraza, ventanas, todo lo que haga ingresar esa energía exterior al interior. Ok, el ingreso de la energía es fundamental, entonces es lo primero que tenemos que mirar. Sí, porque claro, Ok. hay personas a lo mejor o que no usan ni persianas ni cortinas y tienen ventanales gigantes o al revés, no tienen nada de luz y la poca entrada de luz que tienen la bloquean con mobiliario. Entonces todo eso también hay que analizarlo. Luego, la circulación del chi, de la energía. Ah, esta es la parte que a mí Pasillos, más me gusta. claro, pasillos, Pasillos. entradas, cómo está la distribución. Ahí también le doy un punto de vista arquitectónico, porque realmente el Feng Shui, vamos a ver cómo se mueve esa energía en el interior, pero hay que ver qué posibilidades tenemos. Si está la distribución mal, por lo menos tenemos que adaptar la distribución del mobiliario. Entonces, siempre hay muchas herramientas, muchas opciones para mejorar esos espacios y también en función de lo que tú quieras realizar, si es sin ningún tipo de inversión, perfecto, y solo cambio lo que ya tengo, o
Mira, hay personas que me dicen, no, yo quiero cambiar un poquito la decoración. Vale, pues vamos a ver qué elementos y dónde los pones y cómo los pones. Claro. Ok, perfecto. Me acuerdo que nosotros hicimos un vivo hace muchos años que yo Sí. estaba queriendo poner una cascada en un lugar y vos Ay, me sí. hiciste la recomendación. Bueno, no recuerdo bien ahora cómo era porque era en otro hogar, era en otra casa y vos me hiciste la recomendación, así que me quedé sin la cascada en ese lugar, pero me fue mejor. Me fue mejor, habíamos hecho ahí un trabajito, así que gracias por eso también. Lo Sí. importante que es poder escuchar las recomendaciones de un profesional que sepa, porque si no, yo hubiera puesto la cascada en ese lugar que no me iba a beneficiar en la salud o en lo económico o bueno, en lo que fuere, ¿no? Entonces, lo importante es que saber escuchar los consejos. Sí. Bueno, seguimos entonces. Entra energía, mobiliario, movimiento. Entonces, ¿qué más tenemos que ir mirando para nosotros, no? Porque vos sos el especialista acá, pero nosotros no tenemos ni idea. Estamos en el medio de nuestro hogar queriendo mejorarlo. ¿Qué más vemos? Sobre todo eso, ver qué sentimos, ¿no? Si tenemos zonas o espacios que no usamos, eso es por una razón. Ajá. Si sentimos bloqueos, si tenemos pasillos muy largos o puertas enfrentadas, o realmente la distribución, por ejemplo, de los espacios, por ejemplo, el salón, si tenemos buena comunicación, si realmente se genera un buen diálogo o hay tensión, o usamos el espacio o no lo usamos. Hay personas que como no lo tienen bien energéticamente o bien colocado en base al feng shui, a la energía, no lo usan. Por muy bonito que sea, no va de que sea un espacio diseñado y que tenga premios arquitectónicos, ¿vale? Es que los hay, pero luego si no tiene una buena energía, no los vas a usar. Entonces, tiene que ser como un compendio de todas ese análisis de capas de energética que te haga entender cómo fluye esa energía en cada uno de los espacios y hacer pequeños ajustes que te pueden cambiar el cómo los usas. Y en base a eso también beneficiar tus relaciones, la comunicación, la salud, sentirte mejor y por lo tanto empezar a usar lugares que antes no usabas. Claro, o sea que también nuestra casa tiene que tener un aporte, ¿no? Que nos aporta ese espacio, porque esto de tener la casa como un museo, ¿no? El espacio está ahí, no se toca, es como una casa que no es una energía viva, es una energía que nos está viviendo, que nos está utilizando, que nos está aportando y que podemos aportar nosotros también a ese espacio. Así lo veríamos, ¿verdad? Sí, porque a veces pasa lo contrario, o bien que no se tiene en cuenta ese uso y se usa de forma incorrecta, digámoslo así, Ujú. y se acumula todo en sitios donde no se debería acumular y la energía se vuelve más densa y por lo tanto acaba afectando a tu salud, ¿no? Habiendo problemas de humedades, bloqueos, problemas eléctricos también. Bueno, se ve como manifestado en muchos aspectos. Y luego hay personas que a lo mejor lo quieren tener todo tan limpio, tan perfecto, que esos espacios transmiten mucha frialdad y por lo tanto también acaban afectando a la salud. Entonces tiene que ser un Ah, claro. equilibrio de yin-yang, de los 5 elementos, de los materiales, de los colores, todo. O sea, es que son como muchos análisis de capas. Carmen, me pareció fundamental esta palabra que utilizaste, ¿no? Esto de acumular, estancar. Si hablamos de elementos, yo creo que la primera resistencia que tiene la sociedad, porque lo hablamos al principio de la conversación, pero digo, cómo podríamos empezar a hacer, se me ocurre, ¿no? Espacio por espacio para poder limpiar esos elementos estancados? ¿Cómo podemos atravesar esa resistencia? Sí, o sea, te refieres sobre todo al desapego, ¿no? De los objetos. Sí, sí, lo que hablamos al principio, yo creo que esto me parece que es por ahí para después poder darle, Vale, vale. ¿cómo, qué nos sugerís? ¿Cómo podemos empezar? O sea, normalmente es como lo que yo doy por hecho y básico, pero es verdad que a muchas personas le cuestan, pero hay que empezar por Sí. eso, obvio. Feng Shui no es esto, o Ujú. sea, esto se da por hecho, para mí es como la base muy, como el uno más uno, ¿no? Es lógico. Claro, Luego ahí ya entran muchos aspectos sí, o sea, matemáticos, científicos, de fórmulas, metafísica aplicada a los espacios, que ya son muy avanzados. Pero claro, hay que empezar por aquí. Entonces, orden y limpieza, por supuesto, y para poder dar espacio a toda esa nueva energía, primero hay que vaciar. Claro, de nada sirve hacer Feng Shui si tú no vacías lo viejo que ya no va con tu nueva identidad, como hablábamos antes, para que entre lo nuevo. Entonces, primero yo recomiendo, por ejemplo, yo uso como 3 cajas. En una caja pongo lo que sí o sí quiero y me sigue representando o va a corresponder al siguiente periodo o etapa de mi vida que va en esa identidad nueva. Lo que estoy en duda ok, en otra caja y lo que sí o sí tengo que dejar porque llevo sin usar años ya.
fuera, ¿vale? Esto es Incluso, excelente el claro. ejercicio Sí, sí, o sea, de es muy básico, reconocimiento. pero hay que ponerse a hacerlo. Claro. Y luego al final, una vez que te pones, salen más cosas de las que pensabas, que es lo bueno. Ya todo fluye, pero hay que ponerse. Entonces, en la segunda caja, ahí está la clave, en la que tienes duda, porque aquí las personas meten muchas cosas. Como está en duda, lo meten. Hay un buen filtro que sería, si llevas por lo menos como un año sin usarlo, sí o sí, un año o más, a la tercera caja. De donar, al final puede ser también que lo vayas a reciclar, arreglar o dar a otra persona o vender. Pero no te lo puedes quedar en esos espacios porque estás realmente anclándote a la vieja identidad, a la vieja frecuencia, está bloqueando la entrada de nuevas sincronicidades a tu vida, en nueva energía limpia. Entonces, todo eso está acumulando espacio que te está impidiendo que entre lo nuevo. Así que lo de las cajas a mí me ayuda mucho porque es como un primer ejercicio muy sencillo, pero claro, todo lo que tiene de sencillo a la mente a veces le como que le bloquea, ¿no? Entonces hay que hacerse esas preguntas que comentábamos al principio. Pues, ¿qué me hace sentir este objeto? ¿Me hace sentir bien? ¿Me gusta? Vale, esa es la primera pregunta. Segundo, ¿corresponde con la nueva identidad que yo quiero tener o que ya estoy teniendo? ¿O me ancla a algo que pasó en el pasado y que no quiero soltar? Claro, esta es la que más va a costar. Y luego, pues directamente decir, vale, ¿lo voy a usar? O sea, ¿lo voy a usar o no? Porque ahí se ve muy claro que no. Si todo esto es que no, fuera, a la caja de siguiente fase. Si todas son que sí, pues te lo quedas, te lo sigues manteniendo. Pero si hay duda, es muy probable que ya tengas que soltarlo y desapegarte. Se me ocurre que vienen dos emociones muy profundas que pueden ser la nostalgia y la culpa con algunos elementos, porque muchos elementos del hogar nosotros los conservamos porque eran de mamá, eran de papá, eran de la abuela, no son nuestros, no nos representan. Las casas deben estar contando cada una sus historias, los hogares cuentan sus historias y lo que nosotros dejamos que permanezcan en el hogar también. Entonces, esto que vos estás diciendo, que me parece maravilloso este ejercicio, te digo que ya corto este encuentro y empiezo a hacer el ejercicio de limpieza con las cajas, porque me pareció hermoso. Pero nosotros estamos sosteniendo historias también a través de los elementos, entonces hay un deje de una energía nostálgica y la culpa de, bueno, pero esto no era mío, me lo dejaron como legado y si yo lo saco, ¿no? Esto que puede generar. Entonces, qué lindo también es entender de que vos podés, insisto con esta palabra que me encanta, es darte el permiso de vivir tu espacio como propio, es tu espacio. Y vos tomar la decisión y no que venga también de una historia, no de un mandato de otra identidad nuestra, vieja, o también puede ser un mandato familiar, como era de mamá lo conservo, o como era de la abuela se queda acá y se sigue conservando. Poder tomar esa decisión de este es tu presente y vos puedes elegir no tener esto. Sí, por eso es tan importante a veces el analizarlo y es que cuesta, como se dice también, en muchos otros factores, ¿no? Es más fácil a veces cambiarse a otro nuevo espacio que no lleve anclada esa energía, porque si Ok, te quedas ahí e intentas quitar cosas que están arraigadas a la familia, cosas que has vivido, te va a costar muchísimo más que a lo mejor cambiarte totalmente y empezar de cero. claro, totalmente. Totalmente. Entonces ahí ya cada uno tiene que hacer un análisis de introspección total. Por eso los espacios es que hablan de todo esto. Y cuando tú entras a una vivienda lo notas. Notas la pesadez que tiene. Si esas personas llevan ahí muchos años, normalmente hay más acumulación, muebles que son de otra etapa, de otros estilos, ¿no? Que antes se llevaban, pero no se han cambiado en años. O personas que, por el contrario, llevan poco tiempo y tienen una energía más fresca, ¿no? Es como que no llevan tanta carga, tanto peso. Entonces, por eso decíamos que a veces es mejor empezar de cero en un nuevo espacio que no tiene esa ancla energética, porque es un ancla muy pesada, Ujú, y poco a poco, bueno, como una segunda opción de vivienda, si se puede, claro, pues ir como adaptando la antigua vivienda que está más asociada a ese ancla o a ese pasado, porque te va a costar más desde tu nueva frecuencia, o sea, va a ser más fácil desde ese nuevo espacio el adaptar tu antiguo espacio puntualmente, pero no estar en ese espacio que tú estabas antes, porque desde ahí dentro cuesta mucho, claro. Por eso cuando claro. tú solo estás en la vivienda yo lo he vivido con tus padres o en viviendas familiares,
no, es que cuesta mucho cambiarlo, porque son tantos años de energía ahí acumulada que los has vivido así, que por mucho que sepas que no está bien, es difícil cambiarlo, sí, es difícil. Y además también depende de otras personas, quizá. Entonces, Ujú. ahí hay muchos factores que se juntan. Por eso mejor, si puedes, si es más fácil, por lo menos retirarte a otro espacio y desde ahí ya analizarlo y adaptarlo, si te es posible. Te va a ser más fácil, obvio. Va a ser más fácil, claro. Sí. Acá hay dos palabras claves, ¿no es cierto? Una cosa es la higiene del hogar y otra cosa es la limpieza energética del hogar. Nosotros, por eso me parece fundamental a nivel conceptual entender la diferencia, que el hogar esté limpio, esté pulcro y que el hogar esté, o sea, vendría a ser la parte higiénica y la limpieza del hogar es todo lo que vos podés, digamos, percibir esta liviandad de poder sentirte cómoda en ese espacio, no solamente que esté limpio y ordenado, sino también esto de poder, bueno, fluir vos también con esa energía. Sí, Ok, eso se nota y mucho, la porque adaptación. me estoy acordando ahora del otro día que estuve analizando unos espacios de una alumna, que claro, por ejemplo, aquí analizábamos el hecho de la sensación energética que sentíamos al entrar en esos lugares, ¿no? Que sea visualmente, de forma imaginativa, porque lo veíamos en fotografías y en plano, pero es que te transmite esa energía. Solo de verlo era una pesadez, porque tenía el techo azul oscuro en este caso como con unos colores muy intensos, muy oscuros, y tú entrabas y era todo muy pesado, muy para adentro, muy yin, una energía como muy fría, no te invitaba para nada a estar ahí. Entonces, claro, esta alumna me decía, claro, por eso no me cuesta alquilarlo. Es lógico, porque Claro, esa energía se transmite. Incluso tenía elementos más pesados en la zona de arriba, no tanto en la de abajo. O sea, es como que lo tenía al revés, ¿no? La parte de colores intensos, pesados, oscuros arriba y la más clarita abajo. Y esto está al revés, claro. Normalmente tenemos que ir como en degradado del suelo. Un tono medio puede ser tirando hacia con más, sí, con más color, más contraste, y ya luego las paredes más claras y el techo mucho más claro. Si esto se invierte, la sensación que vamos a tener es de mucha pesadez. claro, de pesadez, Entonces, como que te comprime el espacio. claro, entonces son cosas que si las piensas un poco tienen sentido, pero a veces, por lo que sea, pues o se hacen con prisas o no lo analizas y simplemente dices, pues me gusta este color o lo dejo así porque así estaba y no lo ves desde este punto de vista también energético y de sensaciones, de emociones que tú vas a sentir ahí, porque ahí no te va a apetecer dormir ni estar. Si estás muchas horas, esa energía se te va a transmitir. Entonces, antes de ir a ese espacio, analízalo, cámbialo para que te apetezca estar ahí. Claro, de eso se trata. Carmen, y las personas que, como en mi caso, que trabajamos varias horas en nuestro hogar, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuál sería el lugar? Bueno, obviamente que hay que ver cada caso en personalizado, ¿no? Individualmente, pero ¿cuáles son las sugerencias? Porque por ahí pasamos muchas horas y es el cansancio de estar trabajando en ese mismo lugar, el estancamiento energético que requiere estar sentado. Entonces digo, tener una mejor visual, sentirte cómoda, no sé, se me ocurre ver la puerta. ¿Cuáles serían tus consejos para quienes trabajamos en el hogar? Lo importante, yo también trabajo en casa, entonces Ujú. por eso cuido tanto los espacios porque estoy muchas horas y bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero claro, hay que tener muy en cuenta varios factores. Primero, que siempre tengamos la posición de control desde donde estemos sentadas, es decir, que veamos las ventanas y la puerta, eso siempre. Y que tengamos detrás una pared sólida, nada de puerta. O si tenemos puertas, podemos poner pues, una cortina, algún filtro, ¿no? Biombos, estanterías con libros, algo que nos de como esa protección o tortuga que se dice en Feng Shui, que al final es algo simbólico, ¿no? Ese cierre de la espalda para estar protegidas. Como un Porque, caparazón. claro, un caparazón, porque lo típico, lo común que se ha visto toda la vida es que te pongas de cara a la pared pegada, en plan castigo, o sea, estás castigada contra la pared, ¿no? Entonces así las ideas no vienen, no tienes esa creatividad, necesitas apertura mental y para eso tienes que tener delante un espacio despejado y controlar muy bien las entradas energéticas. Ahí es, como hablábamos antes. Claro, me imagino que eso es incluso nuestra mente más arcaica, ¿no? De estar como prestando atención al peligro que puede llegar a Claro. venir, que es un peligro simbólico, pero me imagino que a nivel arcaico eso nos da más tranquilidad, teniendo el Claro, control.
Eso es que al final es todo en base al sistema nervioso, que también la Ok. neuroarquitectura habla de esto, que es lo mismo, como yo digo, es muy parecido al Feng Shui, son los mismos Ujú, principios, pero con otra palabra, con otras palabras y otro lenguaje. Pero es cómo te afectan los espacios al sistema nervioso, que es lo que estamos diciendo. Si tú te pones de espaldas a una puerta, tu sistema de activación reticular y tu cerebro, nuestro sistema, o sea, el cerebro, la parte reptiliana, va a estar más en alerta. De ahí puede aparecer alguien o hay ruidos, de repente me asusto y estás como pendiente. Es como en segundo plano, siempre alerta. Entonces no ujú. vas a poder concentrarte en lo que estás haciendo, del trabajo. Ok, perfecto, me encantó. ¿Podemos pasar a la cocina? Claro, Bueno, me ¿cuáles son encanta. sí, las recomendaciones de la cocina? Digamos, ¿qué tendríamos que mirar para poder mover, activar o mejorar la energía digamos, del espacio donde nosotros justamente trabajamos con toda esa energía que después nos va a nutrir o no? ¿No es cierto? Es un lugar donde para mí es muy importante la cocina. Sí, primero entender que la cocina es como el corazón energético de la casa. Ah, mira, En cuanto a mira. elementos, porque es el fuego, ¿no? Es como lo que emana esa llama. Entonces está asociado al elemento fuego. Por lo tanto, esto siempre es lo primero que digo, pero es que es así. No hay que poner más fuego en exceso en la cocina. Nada de cocinas rojas, nada de cocinas naranjas, que es que parece mentira, pero hay muchas. Nada de colores intensos relacionados con el fuego. Y tampoco Ujú. madera en exceso, porque la madera, en el ciclo de los cinco elementos, produce más fuego. Entonces, si es madera, mejor que sea una madera clarita o tonos neutros, ¿vale? Idealmente, mejor optar por muebles que tengan colores terrosos, beige, porque la tierra, en el ciclo de los elementos, está como debilitando un poco al fuego, controlándolo, ¿vale? Entonces, o bien sea colores beige que están asociados a la tierra, pueden ser también metal, que es el blanco, blanco metalizados, o también un Ah, poquito de agua. El agua, pues azules, negros en pequeñas dosis, porque el negro en superficies grandes es totalmente desaconsejado, ¿vale? Porque es muy claro, pesado, es la ausencia de color, o sea, no. Como detalles decorativos, si queremos un estilo concreto más elegante o lo que sea, sí, pero en superficies grandes el negro no, ¿vale? Y sobre todo es eso, cuidar que el fuego no se exceda, porque ahí lo que pasaría es que tendríamos discusiones, malestar, la digestión la haríamos como con una energía mucho, demasiada actividad. Y se trata de comer en reposo, con energía en equilibrio, porque si no todo esto, tanto para la salud como para la comunicación de las personas que estén ahí, se va a ver afectado. entiendo. ¿Y plantas en la cocina sí, plantas no? Sí, porque al final se trata, sobre todo, para separar el elemento agua del fregadero con lo de los fogones o el fuego, viene muy bien como poner ese elemento de transición. Por el ciclo de los Ok. elementos también es como hacer el puenteo, que se llama en Feng Shui. Entonces puedes poner pues lo típico, alguna plantita para que uses la albahaca o algo para comer o que, ¿sabes? Que tú como aderezo, pues que lo pongas ahí en medio. O incluso conozco personas que han tenido algún susto con el fuego y de repente tiran la tierra de la maceta como para apagar ese fuego. Entonces siempre viene bien también tener plantas en la cocina por muchos sentidos, ¿no? También nos limpian, nos crean un poquito de humedad en el ambiente y energéticamente se nota muchísimo. Cambian el espacio completamente. Ah, pero bueno, ya está, nos diste un montón de tips. Las plantas sí, Sí. que vienen bien, los colores, las ubicaciones. Ok, vamos a pasar a otro ambiente, porque así ya te vamos preguntando todo. ¿Te parece? ¿Estamos Y bien de por lo menos tiempo? los más claves, los más importantes, claro. Claro, los más claves. Voy a continuar con el dormitorio, Ujú. pero después quiero que lleguemos a nuestra parte de la comunicación, ¿no es cierto? El de la sala de estar para hablar sobre cómo nos estamos comunicando y poder hacer ese Perfecto. testeo energético ahí. Bueno, avanzamos con el dormitorio. Digo que en este momento, por distintas cuestiones, y no vamos a profundizar ahí, pero hay mucha gente con inconvenientes para poder dormir, para poder descansar. Entonces, ¿cómo podríamos testear esto, ¿no? Cómo el ambiente puede influir o no, independientemente de lo que te pueda estar pasando a vos en tu momento, en ese Ujú. momento de vida? Pero si yo tuviera que testear el ambiente, ¿cómo me influye si estoy descansando bien o no estoy conectando bien con ese lugar? Normalmente es por la sensación. Ya si tienes problemas para dormir, Ujú, hay que ver qué pasa, porque pueden ser muchos factores, pero desde materiales, iluminación, la disposición de la cama, ok, bueno, todos los elementos que hay. A lo mejor hay carga visual
o usas ese espacio para varias funciones, que a veces también pasa. Entonces pueden ser tantas cosas, pero bueno, lo típico, pues no tener colores fuertes, que sean colores neutros, suaves, em, fuego lo justo, eso de colores rojos en paredes enteras, no, que también lo veo mucho. Tampoco hay que tener espejos, obvio, parece obvio, pero bueno, la gente no lo sabe. Si se tienen, que estén mejor dentro del armario, ¿vale? De estos armarios que tú abres la puerta, te ves cuando estás Ok, vistiéndote o cogiendo algo y luego se cierran. Si lo tienes, pues hay que llevárselo a otro lado, por el que no suelas estar pasando, ¿vale? Nada de pasillos. Y también puedes taparlo con una tela. Y esto pasa lo ujú, mismo con la televisión. Las personas que tengan televisión en la tele, o sea, en el dormitorio, que tampoco es muy aconsejado, pero bueno, ahí ya en gustos, va en gusto esto. Taparlo con una tela y desenchufarlo por la noche, ¿vale? Eso es ok. importante. Sería Entonces, ideal no estar mirando la tele en la cama, entonces. no, porque es un espacio para descansar. Eso, Claro. para la gente que quiera tener televisión, pues en el salón. Perfecto. Que eso ya es otro tema, porque el salón, bueno, luego continuamos con lo que me has dicho que iremos luego, pero bueno, es otro tema, sí. Entonces, las personas que quieran tener televisión, perfecto. Si lo tienen en el dormitorio, no es lo aconsejado, pero bueno, al menos por la noche que intenten taparlo o si lo tienen dentro de un mueble, mejor todavía. O incluso si es un proyector, que lo recojan y se oculte, que a veces sí que lo hay. O sea que en realidad es tapar visualmente, no solamente desenchufarlo, porque me imagino que es un tema energética Claro, también, sí. pero que no esté a la visual. Sí, y ¿Entendí sobre bien? todo si estás enfrente, porque a veces lo ponen a la altura de que tú estás en la cama y te ves reflejado. Eso es un espejo igual, claro. Ah, ok. Ok. Eh, Bien. La Entonces, pues, iluminación del espacio del dormitorio, ¿cómo? Imagino que tiene que ser algo tenue, pero digo, a mí me encantan los espacios bien iluminados. ¿Cómo sí, tendría que evaluar qué tan iluminado tiene que estar ese espacio? sobre todo luz cálida. Ya empezando por ahí, muchos dormitorios van a tener que hacer cambios, porque para mí es algo muy básico, pero yo me fijo por la noche en las terrazas y en las habitaciones y veo tantas luces frías, azules, blancas, que digo, ¿cómo puede ser? Normal que estén despiertos a las tantas de la noche, porque esa luz blanca te mantiene el ritmo circadiano, vamos, totalmente del revés. O sea, si necesitamos descansar, tienes que meter al cerebro luz cálida por lo menos desde la tarde, desde que se va el sol, ya sabemos, las luces rojas, ¿no? Por lo menos que sea luz cálida, nada de luces blancas, nada de luces azules. Entonces, en el dormitorio, por supuesto que las mesitas que tengan cada una su luz cálida y yo incluso por la noche lo desenchufo o tener algunas que no vayan enchufadas a la luz, ¿vale? Porque eso sí no afecta también al sueño. Ok. Se me ocurre que, imagino, no sé si es tu caso, el mío no, pero mucha gente duerme con el celular incluso apoyado Mm. sobre la mesita de luz. Esto también estamos hablando de que influye, ¿no? Sí, a ver, por lo menos ponlo en modo avión, que tampoco mejor apagarlo o dejarlo en otro sitio, pero En otro mínimo sitio. modo avión y todos los, obvio, Bluetooth, el sistema de red apagado, todo esto. Y si lo puedes meter, aunque sea en el cajón de madera, si es de madera mejor, o dejar lejos, pero mínimo, mínimo el avión, claro. Ok. ¿Plantas en la habitación, sí o no? Quiero sacarme la duda porque tengo un montón. Decime si las tengo que sacar o las dejo. A ver, si te gustan muchísimo puedes tener, tampoco vas a llenarlo de plantas, pero un par pequeñas o de tamaño medio puede ser. Yo es verdad que personalmente prefiero tenerlas más en el salón, o sea, pues como estas, me encantan, Ujú. pero en el dormitorio no suelo tener. Pero bueno, un par tampoco está bien. Ok, bueno, entonces las dejo, no son tantas. Sí, Como si tienes elemento estarían poquitas, bien. está bien, pero tienen que tener hojas redondeadas, ojo, porque Sí, veo sí, muchas sí, sí. personas que luego leen en blogs por ahí de Feng Shui que se ven en internet, que ponen la típica lengua de suegra, ¿no? La chelitzia, que son espadas. No, por favor, eso no. Estás poniendo una espada por donde pasas. Tienen un pico Claro. muy afilado. Entonces, esas para el interior de la vivienda no. En todo caso, serían para exterior en una condición de querer protegernos de un elemento, como hemos hablado antes, de Sachi, de algún edificio que esté enviándonos una arista muy afilada, ¿no? Enfocando hacia nuestra vivienda, por ejemplo. Pero ya para exterior, eso ya es otro tema. Pero en el interior
tienen que tener, o sea, tienen que ser plantas de hojas redondeadas. Ok, ¿Vale? entonces la que es la famosa hoja de suegra que vaya al patio, Sí, al balcón, sí. no Balcón adentro de lejos, casa. lejos, O donde sea, no vayas a ya, estar tú pasando. ya mismo voy a mover todas porque tengo un ¿La montón. tienes? Claro que sí. Entonces, qué bueno que tengo Es este que encuentro. eso es un mito total, porque si tú Bueno, lo pero piensas, derribémoslo. es una espada, tiene mucho, está muy afilada y tiene un pincho bastante, entonces hay que tener ojo crítico de las cosas que Ok. se ven por ahí por internet, sí. Claro, por supuesto. Bueno, me imagino ahora todo el mundo sacando las macetas para las plantitas para el balcón o para el patio. Bueno, gracias, Carmen. Vamos a algo más para saber en nuestro dormitorio. Está muy interesante la charla. Yo quiero saber todo. Y a ver, claro, es que son tantas cosas que podríamos estar aquí horas, pero así lo más práctico, yo creo que con eso y con que tengan la posición de control, como hemos dicho antes, que tengan obviamente respaldo, porque hay personas que no tienen ni siquiera la cabecera, hay que tener una Ujú. cabecera, a ser posible que sea de madera sólida, nada de, digamos, como Varillitas. líneas sueltas, ¿no? Claro. Porque están marcando flechas envenenadas que se dicen Feng Shui o Shachi que eso divide el espacio. La proyección, si tú lo proyectas, te corta, por así decirlo. Entonces, siempre el cabecero sólido. Puede ser tapizado o de madera sólida, Ujú. ¿vale? Perfecto. Y luego las mesitas, ambas Las simétricas mesas. también, ¿vale? Entonces, son muchas cosas que a veces parecen algunas lógicas, pero no todo el mundo lo hace. Entonces, hay que repasar nuestros espacios, sí. Claro que sí. Yo creo que esto lo debe hablar todo el mundo y todo el mundo debe tener este mismo inconveniente, pero la cantidad de ropa que acumulamos, que es lo mismo que hablamos al principio, ¿no? La resistencia que hacemos a poder hacer el espacio dentro del espacio en nuestros vestidores, en nuestros placares, el ropero. También hay una acumulación energética dentro del dormitorio. Ahí es lo típico, es lo más común, claro, la ropa. Y es Ujú. verdad que incluso ropa que a veces ni usas, pasa mucho, o que ya ni te vale porque es de hace años. Entonces, eso volvemos al tema de las cajas. Otras cajas para la ropa. Y hacemos el mismo proceso. Si hace más de un año que no lo hemos usado, fuera. Ok, el mismo proceso. Entonces, bueno, interesante. Vamos pasando por por el otro ambiente. Ujú. Los baños, digamos, los toilettes los vamos a dejar para otro encuentro. Sí, esto ¿Te da parece? para muchos Claro, encuentros ya. lo vamos a dejar para otro encuentro. Bueno, entonces, el área digamos, de comunicación del hogar, el comedor, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo lo podemos observar? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Y cuáles son los tips básicos que obviamente después podemos profundizar con vos? Pero ¿cuáles serían los tips básicos que tenemos que mirar, observar? Sobre todo, no proyectar o distribuir el salón en base a la televisión, que es lo que hablábamos, que antes me iba a adelantar porque es un tema que a mí, que es que me lo encuentro muchísimo. Que, o sea, las personas proyectan todo su salón en base a un televisor. Tú imagínate cómo va a estar esa comunicación de esa familia o de las personas que estén ahí si ya estás pensando en la televisión, más que en realmente sostener ese espacio para el diálogo, para la comunicación, para tener un buen ambiente, como al final que tú te puedas relacionar, ¿no? De forma armónica, no con el foco al final en la televisión. Entonces, eso primordial. Luego, si quieres poner televisión, vale, pero tiene que ser manteniendo al menos los sofás con forma de U o de L para que tú puedas tener un buen diálogo y que esté, digamos, bien compartimentado, porque hay espacios que están abiertos a la cocina, entonces ahí tiene que haber alguna zonificación para separar esa energía, un poquito de energía de descanso y la energía más activa de la cocina. Eso hay que zonificarlo, separarlo, sí. Entonces, hoy día que las viviendas están como más abiertas, hay que analizar esto bien y usar distintos elementos para crear esta zonificación. Sobre todo, el sofá es un elemento muy importante que tiene que estar apoyado también en tortuga o pared sólida y que tengas el control visual de todo, no solo de la televisión, de las puertas y las ventanas. Por eso digo que es muy importante el control del espacio primero, luego ya la televisión, en este orden que hemos hablado, porque si tú lo proyectas en base a la televisión, lo que me encuentro siempre es que el sofá está de espaldas a la puerta, de espaldas a la ventana, Claro. abierto a la cocina, todo del revés, porque lo estás proyectando desde donde no es, desde el principio. Entonces, esto es un error muy común y que ya hace que ese espacio no se use, o que se use pero estés incómoda.
Claro, bueno, incluso en lo personal me suele pasar, el espacio del sillón me genera muchísima incomodidad, no me puedo sentar, me genera incomodidad el espacio. Puede O ser sea, por lo esto tengo, quizá. Hay más factores, ¿eh? Pero esto hay da más para factores. horas. No, 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 por supuesto, no, tampoco es cuestión de analizar mi casa, pero digo, esto nos tiene que servir a todos estos tips. ¿Por qué? Porque podemos entender, bueno, pues esto lo puedo modificar y ver cómo me siento y sobre la marcha ir, sigo modificándolo hasta encontrar la raíz del conflicto, digamos, ¿no? Porque Claro. yo lo tengo bien ubicado, pero me sigo sintiendo incómoda. Bueno, hay que avanzar un Ujú. poquito más, ¿qué información más necesito? Claro, Entonces, me parece necesitamos interesante. otro aspecto más también para que analicéis, ¿no? Vuestro sofá. Ujú, Normalmente me encuentro muchos suelos que a lo mejor tienen mucho efecto reflectante y actúan de espejo directamente, que esto tampoco está bien. Entonces hay que poner una ujú. alfombra, tanto para quitar ese efecto y que podamos estar tranquilos, nuestro sistema ahí más reptiliano, que no esté alerta de, ay, hay algo ahí que se está reflejando ahí. No, lo tapamos, que quede un efecto mate, o sea, que no brille nada ni sea efecto espejo. Y además esto da estabilidad y solidez a toda la zona del sofá. Normalmente en salones grandes pasa que yo me encuentro el sofá ahí como volando en medio del suelo cerámico, claro, muy bonito todo, elegante de revista, pero nadie se quiere sentar ahí. ¿Por qué? Pues por todo esto que estamos hablando. Entonces se trata de generar una zona que a ti te dé estabilidad, te dé sensación de que el espacio te acoge y que te apetezca estar ahí, pues lo que sea, porque estás a gusto, puedes dialogar bien y estás controlando el espacio. Claro. Con respecto a los elementos, estabas hablando de que, por ejemplo, en la cocina representa el elemento fuego y en el caso del comedor, ¿cuál sería el elemento que, que está más Es que activo? normalmente va unido, porque suele ser el Ok. comedor como unido a la cocina, entonces esa energía suele estar como vinculada, ¿no? Se va extendiendo a ese espacio. Por eso hay que analizar muy bien si son espacios abiertos, si están unidos, dónde están. Ujú. Y cuando hay combinación que no es muy adecuada, es cuando a lo mejor se juntan baños cerca de cocina o de repente está un dormitorio frente a la cocina y no hay puerta, entonces toda esa energía se mete. Entonces hay que separar muy bien ozonificar, sí, las energías de estos espacios. Por eso ahí hay que ver el plano. Siempre lo digo, hay que ver el plano porque es la radiografía del espacio y ahí ya se analiza todo de forma profesional. No sirve que alguien me diga, ay, yo tengo la puerta aquí, pero está enfrente del tal o al lado de cual. No, hay que ver el plano. Sí, Tu caso personal, eso es lo importante, entender que tu casa es tu espejo, es tu energía y que no va a ser igual a nada, a ninguna otra. eso es. Claro, qué interesante. ¿Y cómo, si yo quisiera, por ejemplo, hacer esta consulta con vos, contanos un poquito cómo podemos hacer, incluso si quisiéramos aprender un poco más, ¿cómo haríamos? Bueno, a ver, puedes aprender más en otros vídeos que hay en mi canal de YouTube, también en Instagram, comparto ahí consejos o escribirme por mensaje privado y ahí ya cuento un poquito más de mis formaciones, que ahora mismo he cerrado plazas hace poquito del máster de interiorismo Feng Shui que imparto. ¡Ay, Y qué ahí ya, lindo! pues mis alumnas lo aplican para su vivienda, también hay alumnas que luego lo quieren para ofrecer sus servicios o añadirlo a los servicios o proyectos que realizan ahora mismo como un plus. Entonces hay como muchas, bueno, hay esas dos tipologías, digamos, de formación. Para ti, para tu casa o para ti y luego dedicarte a ayudar a otras personas con esto del interiorismo Feng Shui, ¿no? Para ayudar a mejorar tu vida a través de los espacios. Entonces ya depende de tu caso, pues depende de lo que más se te adapte. Perfecto. Carmen, el último consejo, si tú, vamos a ir cerrando nuestro encuentro y bueno, desde ya que te agradezco por tu tiempo y por, digamos, toda esta información, pero si tuvieras que darnos el último tip, ¿cuál sería? Bueno, pues que muevan una cosa, un objeto. A veces digo la frase típica de mueve 27 cosas y tu vida se va a transformar, que es un dicho que se dice en Feng Shui. Pero realmente es, ¿qué significa? O sea, no es que tengas que mover 27 cosas, hay que ir al trasfondo de la frase. Realmente con que muevas una que veas todos los días. Por muy que tú digas, este objeto es pequeñito y lo veo todos los días y moverlo no me va a hacer nada. Sí, porque a tu sistema nervioso ya va a captar que haya habido algo distinto y ya empiezan a moverse las cosas, a fluir. Ese movimiento va a hacer que quieras hacer otro movimiento en otro aspecto de tu vida. Entonces es como un efecto dominó. Entonces, el empezar, aunque sea por un cambio muy sutil, marca la diferencia.
Bueno, gracias por tu consejo. Entonces, el consejo de Carmen es mover un elemento porque a partir de ahí vamos a ir abriéndonos y expandiéndote, o sea, expandirnos, como me encanta a mí, esa frase me parece maravillosa, empezar a poder estar en movimiento incluso también. Bueno, Carmen, me encantó todo. Me noté algunos tips, me encantó. Ya voy a empezar, ya corto y empiezo a hacer algunos cambios, por ejemplo, las macetas afuera. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por todo, por la comunicación, por todo lo que nos entregás cada vez que nos encontramos. Sos una persona muy generosa y yo se lo cuento a la comunidad. Con Carmen nos conocemos hace algunos años en pandemia y Sí. siempre fue una persona muy generosa con su tiempo y con todo lo que sabe. Así que eso es importante también destacarlo. ¿Dónde nos podemos encontrar, digamos, para poder conectarte? Escuela Proyecta Feng Shui. Ujú. En Pasame las redes, Instagram. así también las Sí, dejamos en Instagram. sí. Proyecta Y Feng en, Shui en todas partes, en YouTube, en Instagram, que es lo que más uso. Eso. bueno, y tenemos videitos también en YouTube para poder interiorizar más información. Así que Sí. también la propuesta es que vayamos ahí a ver y a profundizar mucho más. Carmen, muchas gracias por este espacio-tiempo. Te agradezco de corazón. Gracias a ti, Marcela. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, han salido muchos temas, además, que yo creo que han quedado pendientes otros para más adelante, que será un Por placer, supuesto. como Por siempre. supuesto. Entonces, bueno, que esto le va a llegar a mucha gente, este mensaje. Esperamos que lo apliquéis, que es lo más importante, aunque solo sea una cosa de todo lo que hemos dicho, para que veáis los cambios y que ya empiecen a fluir y a moverse más las cosas. Así que Perfecto. muchas Bueno, gracias, Marcela, hasta el por próximo todo. encuentro, Carmen. Muchas gracias. Un Que abrazo, estés bien. muchas Hasta gracias a luego. ti. Hasta luego.